manera de hacer un argumento, digamos, en cuanto a las cosas que a la Biblia se refiere, es a través de textos bíblicos que estén colocados en su debido contexto. Esa es la razón por la cual ahí, mientras que lo íbamos encontrando, quería invitarlos a que leyéramos desde el versículo 12 de Tesalonicenses 5. ¿Listos? Bueno, entonces dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Me van siguiendo, ¿cierto? Hay unas recomendaciones. Ahora el verso 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Cómo hay que estar siempre? Gozosos. Este es un texto bastante citado siempre, siempre. Miren que está hablando una cantidad de recomendaciones que el autor o los autores de esta carta dirigen hacia la iglesia en general, hacia la iglesia, incluidos nosotros. Y entonces dice una serie de cosas como muy puntuales acerca del trato de los unos con los demás, que hay que darnos ánimos, que por favor exhorte a la persona que está por ahí también ociosa o haciendo nada. Luego dice que estén siempre gozosos. Luego dice orad sin cesar. Luego dice en el verso 18, dad gracias en todo, dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego, después de ese punto, viene otra recomendación igual de importante o más que todas las anteriores. ¿Cuál dice ahí? No apaguéis al Espíritu. O sea que el Espíritu es alguien que no solamente ocupa un lugar o una posición, sino que el Espíritu Santo también es alguien que puede ser encendido o apagado. Por eso dice ahí: no apaguéis. Y la palabra apagar o prender o encender acá hace referencia a que el Señor mismo está dando a entender una de las características más profundas, importantes del Espíritu Santo, que es esa que se le atribuye a él de ser como semejante al fuego, algo que se enciende y se apaga. Pero bueno, sigamos. Ahí no quería detenerme mucho ahí. Ahora miremos el verso 20. ¿Qué dice ahí? Exacto. Siguiente. Mira que esa recomendación pareciera estar desconectada a todas las otras, ¿no? ¿No te das cuenta? Pareciera por un momento estar desconectada, pero sí están conectadas. Aunque hay un punto después de esto de que no apaguemos al Espíritu. Luego dice que dar gracias por todo antes. Ahora dice: no menosprecien las profecías. Pero viene aquí la palabra en el verso 21, dice, te va a decir: examinadlo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta parte ya tiene aquí la parte más concreta. Empezamos a entrar en lo concreto. Quizás que tal deba hoy o me corresponda hoy, sea mi deber hoy compartirles. Empieza a decir: absteneos de toda especie de mal. Si yo leo la palabra especie fuera de contexto, pensaría que es como todo tipo de condimento o algo así, pero especie de mal hace más referencia a clases de mal, clases de maldad. Absteneos de toda clase de maldad. Entonces, claro, cuando este texto es escrito en esa época, había muchas clases y tipologías de cosas que podrían representar el mal o la maldad. Hoy en día, si bien la palabra sigue siendo igual de vigente, las cosas son diferentes. Los tipos de maldad o especies de maldad que puedan haber hoy en día son distintas. Por eso yo les debería, por ejemplo, siguiendo esta recomendación que está aquí en el verso 22, podría yo recomendarles a ustedes o a todos nuestros oyentes que no escuchen música satánica. ¿Estamos de acuerdo todos que la música satánica es del diablo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creería, viéndole las caras, que los que están acá, prácticamente nadie, o por ahí, muy poquitos, por estar muy bajo, ha escuchado música realmente satánica alguna vez en su vida. Propiamente dicha, porque realmente la música, y es chistoso, y hay un chiste que le han sacado a eso, pero en medio del chiste hay un grado de verdad muy grande, muy profundo. Y es que el chiste que hay es un dibujito que sale un niño con unos discos y la abuelita le dice al niño: oye hijo, no
no escuche esa música porque esa música es del diablo. Y luego entra el diablo a la habitación y se lleva la música con celos. Y dice, sí, como diciendo, sí, esto es mío, ¿porque me lo quitaste? Pero eso es lo que ha hecho muchos cristianos, precisamente a lo largo de la historia. Eso es exacto lo que han hecho muchos cristianos, no solo con la música, sino con muchas otras cosas. Ese proceso, de hecho, algunos le tienen nombre, le llaman secularización. Lo digo tan a menudo que ni lo sé pronunciar. Secularización. Es cuando uno coge la música del diablo y se la roba al diablo. Por ejemplo, estoy hablando de la secularización de la música. Y había un grupo de dark metal, no, para los que no son muy entendidos en el tema, estamos hablando de música oscura, de dark metal, de principios de los años 2000 y finales de los 90, que se llamaba Mortificación, así se llamaba, y ellos se hacían llamar dark metal cristiano. Y ellos precisamente estaban mezclando, utilizando la oscuridad, por ejemplo. La oscuridad no solamente en la música, aunque las letras eran aparentemente cristianas, digamos que todo el contexto y todo el discurso estético de la puesta en escena de ellos, la vestimenta, la manera de cantar, de vestir, el uso de elementos artísticos y estéticos que reflejan o transmiten un mensaje enfocado hacia la oscuridad. Es imposible separar eso del concepto del dark metal. Entonces ellos, por ejemplo, en su momento cantaban, de hecho jamás entendí las letras de ese grupo, aunque lo escuché alguna vez, porque las letras cantaban en una técnica que ellos llaman canto gutural. Era muy complejo entenderlas. De hecho, no parecía música hecha para la gente. Que cantaban, pues voy a hacer una breve demostración cómo sonaba, pero sonaba algo así como... Bueno, los que sí han conocido el dark metal, el thrash metal, el death, bueno, todo ese tipo de subgéneros de ese tipo de música muy famosa, comprenderán de lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, aquí estaba hablando, la palabra dice absteneos de toda especie de mal, porque la maldad va en muchísimas cosas. Otro, por ejemplo, otro tipo, un hermano mío, quiero terminar el comentario porque un hermano mío fue el que me presentó el grupo y me mostró el cassette y me dijo, no, vamos a ir a un pogo cristiano el próximo fin de semana en el Coliseo del Campín. ¿Cómo será un pogo cristiano? Pues bueno, era un pogo en donde supuestamente se tiraba puño pata, pero sin lastimar al hermano, porque hay que bendecir a los hermanos. Y era bueno, el punk es más asociado al concepto de la música punk, no a la música metal, pero no al metal como estilo de vida y como filosofía. Pero igual era un poco cristiano y todo el rollo, y mi hermano escuchaba este tipo, sin ser el cristiano, escuchaba este tipo de música, era muy conocedor del metal, por cierto. Entonces había algo extraño, porque decían que era cristianos y la letra cristiana, pues uno miraba las letras en la contraportada del cassette y pues decía unas cosas que a primera vista no lucían cristianas. O sea, uno tenía que de hecho tener como, hacer como un trabajo como de detective para darse cuenta que esa música era cristiana. Tenían uno que informarse de algunas cosas. Usaba un lenguaje bastante sutil, pero supuestamente era cristiano. Supuestamente llevaba un mensaje evangelístico. Pero ¿qué mensaje evangelístico puede haber cuando tratamos de convertir o tratamos de mostrar a alguien la luz de Cristo utilizando las tinieblas? Y las tinieblas estaban camufladas en esa música. Y los que hacían la música no eran conscientes, pero sí inconscientes, sí lo eran. A nivel inconsciente sí lo eran. De que su música estaba realmente cargada de tinieblas. Y de su propio gusto, de sus propios deseos y sus propias frustraciones, por ejemplo. Que es algo que, por ejemplo, contiene la música llena de violencia. Llena de un desfogue, por ejemplo, de frustraciones. Pero en fin, pasando a eso, era solo las películas de orden, de un género, por ejemplo, que llama el género de terror. No sé si a ustedes sí tienen cara que alguna vez vieron películas de terror, ¿no? Scary Movie no cuenta. No, mentira, sí cuenta. Es que Scary Movie es una parodia del género. Pero habían películas de otro género, por ejemplo, que no es tan conocido como el género, le llaman el gore. Estos son temas que no puedo hablar un domingo, no podemos hablar un domingo. Ese tema, ese género, el género que básicamente habla de mutilaciones, sangre. Hay gente que le encanta y siente fascinación por eso. Y de hecho he conocido personas de esas y no saben por qué les fascina. Y algunos psicólogos piensan que es de pronto por el hecho de que el sentir miedo, más que satisfacer alguna faceta del alma de uno, produce adrenalina, y entonces la adrenalina genera unos efectos secundarios que en el cuerpo humano producen a un largo plazo unos
condiciones como de adicción, y hay gente que literalmente adicta a las emociones fuertes, a la adrenalina que producen las películas de terror, por ejemplo. Al igual que hay gente que es adicta a la adrenalina que producen otro tipo de cosas como los deportes extremos, bla, etcétera. Pero volviendo a la palabra está diciendo que nosotros nos está recomendando a todos los cristianos que nos apartemos de cualquier cosa que esté relacionada con el mal, que hagamos, bueno, más bien no ser una palabra de algo que debería darse siempre en todos los casos como de tajo, pero sí algo que se debería dar por lo menos como un proceso en la vida de todos nosotros. En algunos es un proceso más radical de un momento a otro, en otros se va dando poco a poco, pero hay un nivel de maldad y de mal en todas las cosas que han estado, por ejemplo a nivel estético, hablo como artista, en nuestra sociedad. Hay cierto nivel de maldad en todas las cosas que veamos. Hay un nivel de maldad que podríamos encontrar hasta en el más inocente de los videojuegos, pero hay un punto en donde uno si ahonda encuentra algo de maldad. No estoy diciendo ahora que vayan a coger sus videojuegos y los quemen como hizo Josué Irión, pero si Dios los manda como le mandó a Josué Irión, pues deberíamos hacerlo, claro está. Pues no sé si hay un video muy famoso de Josué Irión, que ha sido un gran predicador del siglo XX, aún vive, que fue un hombre muy radical en las cosas de Dios, con una autoridad grandísima en las cosas espirituales, y fue muy criticado por un video que él mismo divulgó, que él mismo sacó, en donde cogían los Nintendos y básicamente los Nintendos los encendían a martillo. Claro, después de dar un sermón hablando de las cosas de las tinieblas que habían, entonces hablaba de los juegos Mortal Kombat, los que somos de la gente de los 90 sabemos que era un Mortal Kombat, lo que encendían a martillo, el jueguito ese. Ahora, en muchas cosas hay tinieblas y hay oscuridad que nos debemos apartar. Entonces, si hay algún oyente o algunos que estamos acá que todavía tiene ese gusto, por ejemplo, por las películas que están llenas de tinieblas, o hablo del género del terror, o géneros de ese estilo, ¿no? Destino Final, cosas de esas películas feas, horribles. Aquí sí lo puedo decir porque los niños están allá al lado, no les va a dar curiosidad. Espero que ustedes tampoco. Hermanos, apartémonos de eso. Ese tipo de cosas contaminan el espíritu. Sobre todo perturban al Espíritu Santo. Sobre todo lo perturban a Él y lo contristan, lo aburren, lo asustan, y luego la cosa se pone más difícil, la relación con Él, y más complicada. Los niveles de unción en contraste van a ir subiendo, van a ir creciendo los niveles de autoridad espiritual en medida que todos los hijos de Dios nos vayamos apartando de toda especie de mal, como dice acá. Ahora, en el versículo 23 era donde el encargo del día de hoy encuentra su punto álgido. Dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Bien, hay una palabra en los salmos que aparece recurrentemente escrita en hebreo en un bordecito al lado de los textos de los salmos. Esa palabra es Selah. No sé si ustedes, los que ya han leído los salmos, la han visto alguna vez. Selah. Selah, tal vez no hay una traducción exacta qué es lo que significa, pero muchos intérpretes de la Biblia han dicho que Selah significa algo así como pare y deténgase aquí un momentico y medite. Otros creen que Selah es una indicación similar pero de orden musical, debido a que los salmos fueron pensados como un libro o un compendio de libros para ser cantados y tocados, acompañados con instrumentos de música. Pero entonces aquí quería aprovechar para decirles a ustedes eso mismo, un Selah. Hagamos un Selah cortitico acá en esta palabra en donde dice el Dios de paz os santifique por completo. Paremos un momentico. ¿Ustedes han escuchado hablar del beato Juan Pablo II? ¿O el beato cuál era? Ay no, es un Pablo VI, beato Pablo VI. ¿Alguien sabe qué significa esa terminología católica de beato? ¿Alguien pues ya lo sabe? Como muy devoto. Como muy devoto. Ahora, hay una palabra también que se usa muchísimo en la iglesia tradicional, sobre todo en la católica, apostólica y romana. Se habla de la Santa Laura de Jesús Upegui. ¿Han escuchado hablar de esa señora? ¿Se no oye hablar de ella? Solo de Anita. ¿Dos? Bueno, les voy a contar un poquitico para hablar de este texto bíblico. Según la tradición de la iglesia romana, algunas personas ellos las declaran santas y a otras no. De hecho, no sé si algunos de ustedes han tenido el infortunio de no tener nada que hacer a las 3 de la tarde en la casa y les dio por prender el televisor y están precisos en la Rosa de Guadalupe. Podrán entender un poco pues la tradición católica, en el sentido de que los santos se cree que son personas que, entre otras cosas, dentro de esa tradición, que supuestamente tienen la capacidad de comunicarse con Dios. Bueno, aunque ahí hay un poquito de falacia, o sea, hay un poquito de verdad, un poquito de mentira, porque la Biblia sí habla que las personas que están en la presencia de Dios en este momento en el cielo,
pero muertas, de alguna manera están más cerca de Él y pueden hablar con Él. Eso lo habla Apocalipsis. Pero lo que en esa tradición se cree es que ellos interceden, ellos son es un punto intermedio, un intermediario entre los seres humanos y Dios, y que muchos, entre ellos los cuales estuvo por muchos años mi abuelita, se encomendaban a las oraciones de ellos, les pedían a ellos, de alguna manera ellos creen algo que es absolutamente ajeno a la Biblia, y es que ellos, estando muertos, pueden escuchar nuestras peticiones y ir con nuestras peticiones como razoneros adelante de Dios. Mas la palabra en ninguna parte afirma que esto deba ser así, más al contrario, sí recalca que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo partió, Él dijo, el único intermediario entre mi persona y ustedes ahora va a ser el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna manera de llegar sino por medio del Espíritu Santo a Cristo y por ende al Padre que está en los cielos. No hay otra, no hay más intercesión. No hay forma de llegar a Cristo en este tiempo sino por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Y pare de contar. Él es quien lleva realmente y carga con nuestras peticiones delante de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes habían oído hablar de esas historias de los santos, ¿no? Si no habían, o sí o no, ni que hubieran estado bajo una piedra todos estos años, porque aquí en Colombia eso es lo más normal del mundo. Nomás pasen por la Caracas, en la Caracas con 45, al lado de un teatro, hay un dibujo de un señor José Gregorio Hernández, que es una estatua como de 4 metros, no, exagero, como de 2,50 de alto, y que es lo que se le atribuye, que supuestamente era doctor, pero además lo aclararon santo, porque la gente le deja el vasito con agua a José Gregorio y creen que José Gregorio llega en la noche y opera y sana a las personas. Lo que la palabra sí dice en 1 Corintios capítulo 10 es que detrás de toda estatua, detrás de todo ídolo hay un demonio que eventualmente lo puede estar haciendo, así como también puede ser la misma sugestión de las personas, etc. Y ahora, bueno, ¿serán santos? ¿Será que José Gregorio Hernández es un santo a la luz de la palabra? ¿Será que de pronto la señora Laura Upegui era? No me acuerdo el apellido, el primer apellido, pero el segundo era Upegui. La señora Laura es una santa. Bueno, según la tradición romana, un santo supuestamente lo declaran ellos santo, hacen una declaratoria de santo, como lo que quieren hacer con Juan Pablo II, según si se le logra comprobar que esa persona o a través de esa persona se hizo un milagro. Con eso, verifican que haya sido católico, bautizado, nacido dentro de esa institución, porque nótese que toda secta, y hablamos de sectas y estoy comparando la Iglesia Católica con las sectas porque tienen comportamiento sectario, es cuando alguien dentro de la secta, misma dice que solamente adentro de ese grupo u organización religiosa hay algún grado de verdad o de respaldo de parte de Dios. Y tanto los testigos de Jehová como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tienen esa característica, que ellos se consideran como una organización humana, una organización como una institución, pero que es la única institución que tiene respaldo de Dios en la tierra porque fue instituida por Dios. En ambos casos es el mismo error, que si no están los testigos de Jehová, entonces no se salva, pero que si no se es bautizado según la tradición católica, entonces no se salva. Y ambos son un error, porque Jesucristo mismo dijo, y la palabra dice que no, la verdad de la palabra de Dios y la salvación es para todo aquel que tenga fe, y no lo limitó a una institución. Ahora sigamos, entonces, ¿será que esas personas son salvos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que las personas que les comprueban el milagro serán santas, perdón? ¿O no lo sé? ¿Será que, quiero preguntarles algo a ustedes, nótese que esta es una enseñanza como para los que estamos como más empezando, tal vez los más antiguos dirán, uy, esto tan obvio. ¿Será que todo el que hace milagros entonces es santo? ¿Ustedes qué creen? Bueno, en matemáticas hay una manera, en matemáticas se utiliza mucho, la matemática tiene una cosa bonita, la matemática, una de las 3 bases de la matemática, no voy a hablarles demasiado de eso, es la lógica. Y la lógica matemática nace en la antigua Grecia, en tiempos parecidos a los tiempos bíblicos. Y la Biblia misma, de una manera pues sutil, utiliza la lógica matemática que habían desarrollado los antiguos griegos. Según la lógica matemática, que es la que se utiliza para demostrar hasta el día de hoy si un argumento es científico o no, sobre todo en matemáticas.
si un descubrimiento matemático es veraz o no. La lógica matemática dice que si tú quieres demostrar, por ejemplo, que algo no es verdad, que algo es falso, para todo un gran conjunto de elementos o de personas, por ejemplo, tienes que encontrar un contraejemplo. Con un contraejemplo demuestras que esa afirmación es falsa para todos los elementos porque ya hay un contraejemplo. Con ese contraejemplo ya desmientes que es verdad para todos. Se vuelve verdad tal vez para algunos, pero no para todos. Entonces, lo mismo ocurre en los argumentos bíblicos. Si tú quieres encontrar un contraejemplo, si tú quieres descubrir una mentira, por ejemplo, se afirma que pues todo el que hace milagros es santo, encuentre a alguien que no sea santo y haga milagros. Y búsquelo en la palabra. Y en la palabra de Dios te va a aparecer un texto en donde Jesús dice muchos. No dijo uno, dijo muchos. Obviamente no todos, pero sí dijo muchos, que harían milagros en su nombre. Y Jesús les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, yo ustedes no los conozco. Jesús dijo muchos. La interpretación que le dan los testigos de Jehová a ese texto es aún más extrema. Los testigos de Jehová interpretan ese texto como todos los que hacen milagros, Jesús les va a decir apartados de mí. Por eso es que ellos dicen que hacer milagros es pecado. Pero si tú lees el texto tal cual como lo dice, el texto lo que quiere decir es no todo el que hace milagros es santo. Eso es lo que quería decir. Ese texto que no recuerdo puntualmente en este momento en dónde está, pero si mal no estoy en Mateo, está en Mateo. Ellos dicen que no creen en los milagros, ¿no? No, ellos dicen que los milagros son obra del diablo, son obra de los demonios. Y echar fuera los demonios. Pero es que ellos están muy locos porque dicen que no creen que haya infierno tampoco, entonces ¿cómo van a creer en demonios? Es una contradicción muy... Sí, es una muy fuerte. Ellos creen en demonios y en ángeles, pero ellos creen que si alguien hace milagros está operando con los demonios. Y que ellos creen que el infierno para ellos, de hecho la palabra ni la usan. Ellos utilizan una palabra gehenna, que es una traducción. Ellos lo que hicieron fue traducir su propia versión de la Biblia y cogieron la palabra en hebreo que usa para infierno y no la tradujeron, la dejaron se tal relaciona cual. mucho cuando se acercan uno y le dicen a Jesús que eso no fue obra sino de Belcebú, ¿no? Sí, y Jesús dijo en esa ocasión, él respondió, los que blasfemen contra el Espíritu Santo, para ellos si no da perdón, se pueden meter con el Padre, perdón, con el Hijo, pero que se meta con el Espíritu Santo a decir que eso fueron demonios. Blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que dice que no tiene perdón. Los demás de pronto se le perdonará, dijo Jesús, pero ese no. Ahora, volviendo al tema, entonces, ¿qué será santo? ¿Qué será alguien santo? ¿Qué significará eso de que alguien es santo? ¿Puede acaso una institución hecha por hombres hacer que una persona sea santa? Ciertamente no. Lo máximo que pueden llegar a hacer ellos es declarar, o sea, dar un reconocimiento humano de algo que eventualmente ya Dios había dado. Como mucho. Pero de ese error no es ajena la iglesia cristiana tampoco en otro sentido. Porque si en la iglesia católica declaran gente santa, en la iglesia evangélica del siglo XXI están declarando apóstoles a través de cursos. Y un curso universitario jamás va a formar un apóstol en el sentido bíblico de la palabra, o un pastor. Hay gente que se gradúa y le dan el título de pastor, pues yo nunca lo he visto, pero me aterra, o sea, a la luz de la palabra me parece aterrador. Mire, este es un pastor y la gente le dice pastor porque hizo un curso que no era más que un simple curso bíblico, de estudios de la Biblia. Y conocer la Biblia no hace ningún pastor. De hecho, para ser un pastor se requiere muchísimo más que conocimientos de la Biblia e incluso en algún punto de su vida prescindir de aquellos. En algún punto de su vida, porque a la larga terminará conociéndola, eso sí. Pero lo que realmente está ocurriendo es que debería ser más bien es un reconocimiento que dan los seres humanos de algo que ya Dios había dado como a manera de un llamado que es diferente. Entonces, ¿qué sería eso ser santo? ¿Será que un milagro es ser santo? No. Y entonces también podemos decir, de manera análoga, que entonces la falta de milagros es sinónimo de no santidad. Pues tampoco, hermanos. Esa frase también es igual de falsa que decir que los milagros hacen al santo. Pues entonces, según la Biblia, si tú miras la palabra de Dios así, objetivamente, la palabra santidad aparece desde el libro de Génesis, se remonta desde Génesis y se extiende hasta Apocalipsis. Aparece no sé cuántas veces en la Biblia, muchísimas. Santo, santidad, y tal vez el atributo de los más importantes con los que se le conoce al Dios de los cielos, a nuestro Señor Dios Todopoderoso, es precisamente eso, que Él es 3 veces santo. No sé si ustedes lo han leído,
Nuestro Dios es santo, santo y santo. Y eso tiene un misterio muy profundo. Desde los inicios de la palabra de Dios, la palabra santidad es lo que realmente, en términos muy prácticos, significa. Es muy sencillo, significa alguien apartado, separado de lo demás. Por ende se puede confundir con alguien limpio, claro está, se puede entender que está limpio de alguna forma. Pero más que algo limpio, algo santo es algo que está separado o apartado de lo demás. Y una de las primeras veces que esa palabra aparece, pero no la quiero buscar ahorita, no la busquemos en nuestras Biblias, es cuando Dios habla con Moisés. Dios tiene su encargo con Moisés y lo envía a la tierra de Egipto. Y una de las primeras cosas que después de las primeras plagas de Egipto, de hecho la última plaga que Dios envía a Egipto, Dios le dice a Moisés unas palabras muy interesantes. Le dice, bueno, me van a celebrar ustedes a partir de tal día la Pascua. Y esa celebración será una celebración muy santa, decía. Santificaréis ese día. Lo mismo cuando versos o capítulos más adelante Dios le habla a Moisés del sábado. No sé si ustedes han oído hablar del Shabbat. ¿Sí lo han oído hablar? Dios le dice a Moisés, me celebrarán el sábado. El Shabbat era y le decía, me será una celebración muy santa. O sea, me la van a apartar, ese día me lo apartan, no me hacen otras cosas en ese día me lo van a apartar. Van a descansar ustedes de su trabajo y de sus cosas y me lo van a dedicar a mí. Eso significa algo santo, algo que se aparta para Dios. Técnicamente, alguien que se aparta para algo, si tú apartas un día para Dios, estás santificando literalmente ese día. Si tú apartas un par de zapatos para Dios, aunque suene un poco loco el ejemplo, pues estás santificándolos para Dios. Pero es difícil que Dios llegue a ponerse los zapatos, pero de pronto en términos prácticos, pero si tú apartas tu tiempo para orar, un tiempo específico para orar, estás santificando ese tiempo para Dios. Entonces, ¿qué significaría que nosotros nos santificáramos o que fuéramos santos? ¿Cuál sería el significado real de eso? Una persona santa, ¿qué significaría? ¿Qué vendría siendo? Apartada. Consagrado. Bueno, eso ya es un nivel más profundo. Espérate, no revolvemos todavía. Hay que separar los términos entre consagración y separación. Pero un momento. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, aquí viene el tema interesante. Cuando nosotros llegamos a Cristo, bueno, yo asumo con algo de certeza que todos los que estamos acá estamos en Cristo. ¿Ustedes tienen dudas de eso o están ya seguritos? ¿Están seguros o tienen dudas? Si alguien tiene algún vestigio de dudas, ¿podría ser así? Bueno, el que esté seguro puede hacer así. ¿Ya estamos en Cristo? ¿Están seguros? Bueno, listo. Si hay dudas, por favor. Eso es una forma también mía de hablar. Bueno, no me gusta forzar a la gente a que levante la mano ni que me saluden en el Transmilenio, no. En ninguna manera. Solamente una técnica para hablar con ustedes, ¿sí? Bueno, miren. Cuando estamos en Cristo, la palabra lo que sí nos va a declarar es que mediante el Espíritu Santo, y esto está en Hebreos capítulo 9, mediante el Espíritu Santo, la sangre de Jesús viene sobre nosotros. La sangre de Jesús llega de alguna forma que tal vez en cabalidad no les puedo explicar el día de hoy, no tengo la explicación total, pero la palabra en Hebreos capítulo 9 sí nos declara que la sangre de Jesús nos alcanza y nos cubre. Y la santidad de Dios, entonces, lo que significa que Él está separado y apartado de todo lo demás. En alguna parte de la palabra dice también que Jesús mismo dijo cuando vio Jerusalén, ¿cómo quise apartarlos a ustedes, recogerlos en mis alas como la gallina recoge a los pollitos? Significa que Él de alguna manera quería tenernos para Él y que no fuéramos de nadie más. Eso también significa que Dios santifica a alguien. Quiero que tal vez con esto mencionarles algo. Puede que de pronto nosotros seamos santos y no lo sepamos cuando recién recibimos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando la sangre de Él nos cubre, esa sangre limpia y perdona todo pecado. Tiene el poder de perdonar todo pecado y toda maldad que en nuestra vida nosotros hubiéramos podido llegar a cometer. La sangre de Jesús hace que delante del Padre, ante el trono del Padre, nosotros seamos totalmente justificados ante el Padre. Y eso es lo que nos hace santos delante del Padre, al menos delante de Dios. En ese momento, justo después de ese instante en el que recibimos el perdón de Él a través del pacto que hacemos con Él cuando le entregamos nuestra vida, ese pacto que es preferiblemente
hecho, o en muchas ocasiones de labios. Ese pacto en el cual nosotros cuando entramos empezamos a cambiar cosas en nuestra vida, o más bien Dios mismo empieza a cambiar cosas en nuestra vida. Ahí es en donde desde un principio, aún con nuestra imperfección, con nuestras falencias, incluso con la ausencia de milagros en nuestras vidas a través de nosotros, aún así la Biblia declara que todo aquel que ha sido bañado y limpiado por la sangre de Cristo ha sido justificado delante del Padre, puede presentarse confiadamente delante del trono de Dios y presentarse delante de Él como si fuera un santo, aún siendo imperfecto. Entonces no sé si ustedes han escuchado un dicho. Hay quienes todavía lo dicen. Bueno, y es un dicho que no es tan verdad, no es tan cierto. Ay, es que todos somos pecadores. Pero hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que todos cometimos pecado alguna vez. Pero los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y hemos sido regenerados por la sangre de Jesús, transformados por la sangre de Él, dejamos de serlo. Delante del trono del Padre, Él no te ve como un pecador. Él te ve como si fueras una persona recién lavadita, bañadita, limpiadita, limpiecitos. No sé si me hago entender esta parte. Y eso es lo que significa la gracia, y lo que diferencia la gracia de pronto de cualquier otra doctrina farisaica y religiosa que pretenda que a través de obras, a través de ritos, a través de rezos, de compromisos de los seres humanos rígidos y duros, se alcance a tocar y agradar el corazón de Dios, porque esa manera es imposible. La única manera de agradar el corazón de Dios es a través de la fe, y que esa fe esté vivificada por obras que vengan dirigidas por esa misma fe. Es decir, siendo dirigidos por el mismo Dios, siendo obedientes, comportándonos ahora como hijos, más que como personas que están esclavizadas dentro como de un dogma y una serie de cosas que tienen que llevar a cabo y hacer. No sé si me hago entender. Ahora bien, delante del Padre nosotros hemos sido justificados, limpiados. Él ya nos ve a los hijos de Dios como santos. A menos de que alguno de nosotros nos apartemos de Cristo, Dios nos guarde de eso, a lo cual la Biblia le llama eso apostatar. Ahí sí ya la cosa es distinta y es a otro precio y es más duro y es más tremendo. Pero ahora bien, no sé si ustedes tienen claro, hermanos, esta parte, si ustedes alguna vez habían escuchado hablar, pero aquí entre nosotros los que estamos acá, muy seguramente los que estamos en este lugar, somos santos y no lo sabíamos. Tal vez todos los que estamos acá, sépalo o no, lo supiéramos o no, hemos sido lavados por la sangre de Jesús y hemos creído en Él, si hemos confiado en su sacrificio. Ahora, continuando con esta palabra, mira lo que viene justo después de la palabra: el Dios de paz os santifique. ¿Qué dice después de os santifique? Cecita la dijo. Escucha. Por completo. O sea que ¿quién es el que santifica a quién? Según ese texto, ¿quién santifica a quién? Dios nos santifica a nosotros. Ahora, si bien la sangre de Jesús nos limpia y nos hace aceptos delante del trono del Padre, la sangre de Cristo, hay otra cosa que ocurre aquí paralelamente, y es que empieza un proceso de santificación. Y la santificación significa, en términos muy generales otra vez, que tú vas cogiendo algo y lo vas separando, lo apartas. Lo quitas para aquello para lo cual de pronto antes estaba siendo usado, y lo apartas ahora para Dios. ¿Me entiendes? Entonces, dice por completo, dice que el Dios de paz os santifique a cada uno de nosotros, no parcialmente, sino ¿cómo? Por completo, totalmente. Ahora viene la siguiente parte. ¿Qué dice ahí? Siguiente palabra. Y todo vuestro ser. Pare ahí y medite. Todo vuestro ser. Ahora, aquí hay que pararle mucha atención, prestarle mucha atención, porque aquí viene todo vuestro ser, coma, espíritu, coma, alma y cuerpo. Si este texto lo leyéramos en el griego, lo tengo en la casa en griego, pero no lo traje porque es un libro gordote. Todo el Nuevo Testamento en griego es como así, gordito. Porque está en griego con subtítulos en el español, la traducción abajo al español. Es bastante extenso el libro. No hay comas en el griego. Las comas no estaban en el griego. Entonces, hay que entender que esto no tenía comas. Las comas se colocaron como un recurso
para poder captar el significado de cómo, una vez captado la intención del texto en griego, los traductores lo traducen ahora a nuestro idioma actual, a nuestro castellano, que es una lengua mucho más moderna que el griego antiguo, y entonces se colocan las comas tratando de conservar el significado original. ¿Para qué les hablo de esto? Porque, hermanos, aquí la palabra lo que nos quiere decir es que todo nuestro ser está compuesto de los siguientes 3 elementos que están ahí al frente. Ahora ustedes pueden verlo ahí en el versículo de que estamos hechos nosotros. ¿Cuál es todo tu ser? Léelo ahí, ¿qué dice? Espíritu, alma y por último, ¿qué? Cuerpo. Aquí la palabra dice que ahora empieza un proceso. Si bien delante del Padre nos vemos ya, o podemos tener acceso ante el trono del Padre, podemos estar como limpiados por la sangre de Jesús. Empieza como un proceso entre Él y tú. Iniciamos un proceso entre Él y tú. Puede que te hayas dado cuenta de ello, puede que no. Puede que lleves mucho tiempo en ese proceso y aún tal vez no te hubieras dado cuenta. Pero ese proceso comienza en el momento en que nosotros entramos en Él. Empieza como un procedimiento de parte de Dios en 3 áreas principales. Vuelvo y repito, el espíritu habla luego de ¿qué? Del alma y por último, del cuerpo. Aquí hay algo un poquito loco, pero lo que dice la doctrina de los testigos de Jehová es que un ser humano es el cuerpo nomás. Un testigo de Jehová en promedio te dice que el alma no existe. Un testigo de Jehová a un nivel un poquito más avanzado en su error te dice que el alma es el mismo cuerpo. Y eso es una mentira. Aquí la palabra de Dios, si tú la buscas a lo largo de toda la Biblia, hay una cosa que se llama el alma y otra cosa que se llama el cuerpo. Y hay una más que se llama el espíritu. Todas aquellas personas que en algún momento en su vida hayan tenido tal vez, bueno, no todas, perdón, muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y han vuelto, pueden dar testimonio de que estas palabras que estamos hablando son ciertas, no son una alucinación. El alma es una entidad que existe y que nos diferencia a nosotros los seres humanos tal vez de una gran cantidad de criaturas de la naturaleza. Y el alma realmente existe. Hay estudios muy serios a propósito de eso, que por lo menos han encontrado que no se puede descartar esa posibilidad, al menos en términos científicos. Existe el alma del ser humano y la Biblia da cuenta de ello. Ahora, el cuento está en que nosotros estamos en Cristo no para que se nos salve el cuerpo, sino para salvar ¿qué cosa? El alma. El cristianismo es haciendo esta metáfora del video que ponía hace unas semanas nos trajo el pastor Mauricio, de este predicador alemán. El evangelio de Jesucristo es como una lancha salvavidas, diseñada no para salvar cuerpos, sino para salvar almas. Y ahora bien, nosotros si leemos, por ejemplo, la historia que Jesús contó del joven rico y Lázaro, por ejemplo. Ahí se habla de que el alma tiene la capacidad de sentir. El alma tiene la capacidad de ver. El alma tiene la capacidad de escuchar. El alma tiene la capacidad de hablar. El alma tiene otras características que nosotros creeríamos que sería del cuerpo, tales como la capacidad de sentir calor o frío, por ejemplo. Y eso está en la palabra de Dios, ahí está. Sentir calor o frío, sentir hambre y sentir sed. Y ciertamente la ciencia misma también corrobora eso, cuando la ciencia misma declara que el hambre, la sed, el calor y el frío no lo siente el cuerpo. El cuerpo, ahora volviendo a la ciencia, para sustentar este punto solamente, para contarlo como algo anecdótico, cómo la ciencia apoya esto. El cuerpo simplemente es una herramienta para tener un contacto con el mundo exterior. Pero quien, según la ciencia, está sintiendo el dolor, por ejemplo, es el cerebro. Quien está sintiendo el hambre es el cerebro. El estómago no siente hambre. La pierna no siente hambre, la pierna simplemente muere de inanición. Pero los impulsos eléctricos, nosotros tenemos un mecanismo que envía impulsos eléctricos hacia la cabeza y la cabeza dice, parece que tengo hambre, voy a crear la sensación de hambre para poder buscar comida y alimentarme. Y lo curioso es que en la historia que Jesús contó del joven rico y Lázaro, una persona ya muerta tenía sed, reconocía el aspecto de aquel hombre que había conocido en vida allá abajo en el infierno, llamémosle por ahora ese lugar el infierno que se llama
Se llamaba en ese entonces el Seol, dividido en el seno de Abraham, lugar de consuelo, y dividido en lugar de tormento, que eran las dos subdivisiones en ese entonces. Eso no es tema que atañe al día de hoy, pero no acabaríamos, imagínense, ya todos aquí 4 o 5 ya están haciendo así, pero no se preocupe, ya vamos a acabar. Sí, yo sé que están cansados. Y este asunto entonces, ¿a qué tiene que ver? Que todo nuestro ser está compuesto de 3 cosas, y cada una de esas 3, el Señor, o el Espíritu, más bien, cuando inspiró este texto en el apóstol Pablo, lo que quería decir él era que quería que nosotros le permitiéramos a nuestro Señor que entráramos en un tiempo de Él, como de santificarlo, o sea, más que de limpieza, como de apartarlo del mal, apartarlo de toda, como decía, especie del mal. Si lo leyeron hace un ratico, ¿se acuerdan que lo habíamos leído? Apartarlo. Y apartar del mal es una palabra o una frase que aplica entonces en 3 dimensiones: el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora no voy a entrar en detalle hoy, no puedo, no debo, porque me voy a extender demasiado y no es la idea. Pero quiero comentarles esto como algún día ya el Señor me había permitido hacer. Yo les quiero contar que alguna vez yo les voy a decir la teoría que yo tenía y luego lo que el Señor me explicó. Y como siempre, si llego a cometer errores, ya me ha pasado. Afortunadamente tengo unos lindos pastores que tienen un WhatsApp y me dicen: Alejito, te equivocaste, esto no es así, y me lo aclaran. Pero por lo demás, pues sin pena y sin miedo les voy a contar cómo el Señor me lo explicó, pero primero les voy a decir cómo yo creía que era la cosa. Yo antes creía que el ser humano en el mundo espiritual era parecido a un tabernáculo. Bueno, de hecho lo es. Es decir, que había no sé si ustedes han oído que es un tabernáculo, un templo, donde había una parte externa, luego una segunda parte un poco más interna, y luego una tercera parte aún más adentro. Ese era el diseño general de los templos en la antigüedad. Hablo de los templos que Dios había ordenado que se construyeran. La parte más externa, ¿cómo se llamaba, hermanos? Muy bien. La segunda parte más interna, el lugar santo. ¿Y la más de adentro? El lugar santísimo. Bueno, entonces yo decía, claro, el templo era tripartito. Seguramente como el ser humano también es, sí se entiende que es tripartito, ¿no? Entonces, como el ser humano también lo es, muy seguramente, pues el ser humano tiene el mismo diseño de un templo. Y sí, en parte el ser humano es un templo, bíblicamente es un templo. De hecho, en este momento tengo un sabor a pimienta porque le eché demasiada pimienta al almuerzo de hoy. Y cada palabra que doy siento el olor a pimienta saliendo de mí. Sí, o sea, yo dije, ay, está rico echarle pimienta a la pechuga. Eché harta pimienta y ahora cada palabra que digo sale un olor a pimienta así. Siento así en el aire cada vez que hablo. Yo creo que voy a transpirar pimienta las siguientes 48 horas. Resulta que el cuerpo, evidentemente, es la parte más externa. Ahora, el alma, y eso sí es algo que no podemos negar, está adentro y no afuera del cuerpo. ¿Cierto o no? Salvo alguna muy puntual excepción, en casos en donde ocurren fenómenos llamados desdoblamientos. ¿Sí ven? Porque es que estas cosas no se deben decir los domingos. No es tan bueno decirlas los domingos. Sí, porque no habrá el que diga, ay, ¿cómo así? O sea, que yo me desdoblaba todo el tiempo y yo no sabía, yo creía que era un sueño muy feo y sentía como parálisis corporal. Sí, son cosas que ocurren en el mundo espiritual, acerca de las cuales yo les recomiendo entremos en tiempos de ayuno, en tiempos de oración, de limpiarnos, para que Dios coloque en cintura ese tipo de situaciones. La palabra de Dios en el último capítulo, del libro de Eclesiastés, habla de la muerte y menciona algo muy curioso acerca de la muerte. Dice que cuando alguien muere, se rompe el cordón de plata. Así dice, no dice nada más, así lo deja y uno queda. O sea, que el alma se separa del cuerpo, pero no de una manera solamente que se despeguen, sino que hay un cordón que las une. Y ahí dice que el cordón de plata se rompe. Eso lo dice el último capítulo del libro de Eclesiastés. Ese habla de la muerte. De hecho dice que cuando uno se muere primero empieza a envejecer, empieza a hablar del proceso de envejecimiento y luego habla de la muerte ese libro. Y habla cosas muy profundas. Bueno, volvamos al tema. Entonces, por lo demás, ¿el alma dónde viene? Excepto en los casos de desdoblamiento, ¿el alma en dónde viene? Pues Hay gente que practica el ocultismo, pues lo escuché decir y hablan de ese cordón de plata. sí, todos los ocultistas son personas que adquieren, ay, gracias por mencionarlo, Alex, entran a cierto nivel de conocimiento de las cosas espirituales. Pero ustedes saben qué es ocultismo. Les voy a dar la definición de ocultismo más rápida que hay en toda la Biblia.
Está en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas ocultas pertenecen a Jehová. Así dice. O sea, el Deuteronomio 29:29 está diciendo, el ocultismo es un conocimiento que no le es permitido tocar al ser humano. Pero los demonios, o algunos demonios, lo comprendieron, lo conocieron y lo revelaron a algunos humanos. Y por eso manejan cierta ciencia, cierta sabiduría de ciertas cosas. Lo lindo de Deuteronomio 29:29 es cómo termina. Dice, mas las cosas reveladas pertenecen a los ungidos. O sea, a los hijos de Dios. Dios nos revela conocimiento y sabiduría, mayor aún revelación y más poderosa que la que en este momento tenga cualquier ocultista sobre la tierra. De hecho, muchos de ellos reconocen que en el verdadero pueblo de Dios, en los verdaderos cristianos, hay mayor poder espiritual. Y el poder espiritual, como llamarían ellos, está directamente relacionado y es proporcional al nivel de conocimiento de la profundidad de la palabra también, de las cosas, de los misterios de la palabra de Dios. Y sí, yo también he escuchado historias de brujos que van y se desdoblan y van y hacen cosas por allá y hacen cosas malas y desdoblados. Entonces, ahora peor aún, quizás muchos de los que nos escuchan o algunos de los que estamos acá ha tenido el infortunio de enfrentar una situación semejante. Pero entonces, lo que yo creía que antes que estaba equivocado, creo que estaba equivocado porque creo que Dios me dio la explicación correcta. Que yo pensaba que el espíritu estaba en la parte más interna del alma. Que estaba el alma y adentro, allá guardadito estaba el espíritu. Y les voy a decir que de pronto esa parte yo estaba un poquito equivocado, seguramente. Les voy a decir cómo siento que Dios me lo explicó alguna vez, les quiero compartir. Y es que voy a hablarles un poquito de física. Ay, señora, aquí se puso esto difícil. Recientes estudios con colisionadores de hadrones. No me pregunté qué es un hadrón. Con colisionadores de partículas. Hay un colisionador de partículas en Francia, el más grande del mundo. Han hecho unos estudios con eso y han encontrado han colocado algunas suposiciones, algunos postulado algunas teorías para explicar la naturaleza del universo. Por esa razón, la ciencia tiene ciertas características de religión. Trata de explicar el universo. La ciencia humana, ¿no? Y algunos dijeron hace poco que en el universo hay unos objetos llamados agujeros negros. ¿Ustedes han oído hablar de eso? ¿Sí? ¿Les han oído hablar? ¿Saben por qué llaman agujeros negros? ¿No saben? ¿Quién sabe? ¿Ya? Bueno, hablando de ciencia y de fe. Porque tienen una gravedad tan intensa, son tan masivos, o sea, es como si comprimiéramos toda la masa del planeta Tierra en el tamaño de una pelota de baloncesto. Entonces es toda la gravedad del planeta Tierra acumulado en una esfera muy pequeñita, muy diminuta. Eso es tan increíblemente denso que la gravedad en su superficie es extremadamente intensa. Una persona, un átomo pesaría toneladas ahí. Entonces la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Entonces cuando la luz no escapa, la luz cuando se acerca, pero no mucho, se curva, pasa por un ladito. Se cambia su trayectoria. La luz, todos suponemos que baja en línea recta, ¿cierto? Pues no, se curva. Pero la luz que se acerca demasiado a ese objeto, cae en sus fauces. Y al caer, nunca retorna. Entonces cuando uno observa, eso alguien lo postuló y luego otras personas años después lo corroboraron, que si uno observara de frente un agujero negro sería imposible de ver porque es negro, pero podría ver lo que está atrás, porque lo que está atrás como que los hace como así, como que ve las cosas alrededor tergiversadas, se tergiversan las imágenes que están atrás, porque la luz cambia de dirección. Entonces así fue como los empezaron a detectar, veían un punto como por donde no pasa nada y de repente cosas alrededor, así como si le hubieran colocado como un lente o algo así. Resulta que hay una cosa que se llama horizonte de sucesos. Esos son los temas que a mí me encantan ver por la televisión, pero que mi esposa la duerme, la ponen a poquear. Y el horizonte de sucesos es ese punto en donde la luz no retorna. Sí, la luz no regresa. Y dicen que después de ese punto del horizonte de sucesos, todo lo que entra ahí inevitablemente cae en el agujero negro. Pero la ciencia no puede decir a dónde va. Pues algunos dirán, no, se queda ahí comprimido y él va aumentando su masa, pero los cálculos que han hecho la ciencia dicen, no, es imposible, hay un faltante, va a alguna parte.
Entonces algunos han postulado que un agujero negro en nuestro universo es un agujero blanco en otro universo. O sea, que eso va a otro lado, pero en otro universo. Porque la ciencia lo que ha encontrado es que hay más universos. Y eso suena tan extraño para un simple mortal que sería absolutamente fantasioso, casi que de una fábula. Pero claro, como lo dijo un científico que utilizó el método científico, entonces ya no es tan fábula. Pero parece traído de una película, prácticamente, de un cuento de hombres de negro, algo así. Pero existen muchísimos universos. Y la ciencia tiene, o sea, existen todas las posibilidades de que existan. Dimensiones paralelas a las nuestras. Entonces el fenómeno paranormal no es una cosa que sea traída a los cabellos. El fenómeno paranormal es simplemente una interacción que existe entre estas dimensiones en las que nosotros vivimos y una que está más arriba. Y hay más de una más arriba, hay varias dimensiones más arriba. Ahora, si volvemos a la palabra de Dios, la Biblia dice, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, hablando de Dios. Y en otra parte habla del primer cielo, habla del segundo cielo y habla del tercer cielo. Existen más dimensiones en paralelo hacia nosotros. Jesús, cuando caminó en la tierra, estaba parado en esta dimensión en la que nosotros vivimos, pero si nosotros pudiéramos ver a Jesús desde la perspectiva de la dimensión celestial, todos los seres humanos se verían como caminando en un plano, caminando en una mesa, como hormiguitas en una mesa, y no se dan cuenta que existe una dimensión que va hacia arriba. Caminarían en una mesa, como hormiguitas, pero Jesús no era una hormiguita, se vería también hacia arriba, se vería alto, porque él tenía estatura en la dimensión espiritual. Tenía una parte de él, estaba ocupando un espacio en la otra dimensión espiritual, por decirlo así, o sea, en los segundos y en los terceros cielos. Por eso era que Jesús decía, alguna vez dijo, y no todo el mundo lo entendió, que él estaba ya en el cielo. Ya estaba en el cielo, pero estaba en la tierra, pero ya estaba en el cielo. Porque se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, porque el cielo no significa que esté en el centro de la galaxia, ni al otro lado del agujero negro, está en paralelo acá. El cielo podría estar aquí mismo y nosotros no saber. De la misma manera como aquí mismo pueden haber ángeles parados alrededor de nosotros escuchando esta palabra y no los podemos ver, porque ellos están en el cielo, pero están acá. Y claro, la Biblia declara desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de Abraham, que Abraham vio una escalera al cielo, como diría también por ahí un nombre de una novela coreana, escalera. Pero no, Abraham vio una escalera por donde subían y bajaban ángeles. Pero era una escalera espiritual, en el mundo espiritual. Por esa razón es que en el idioma inglés existe una palabra diferente para el cielo espiritual y el cielo natural. Son dos palabras diferentes, que en nuestro idioma son la misma, el cielo. Pero no es lo mismo donde vuelan los aviones que en donde está la presencia de Dios, porque es otra dimensión. Es otra dimensión. Entonces, ¿qué ocurre con el ser humano? El ser humano también tiene un lugar en cada una de esas dimensiones, por decirlo así. Y la dimensión en el segundo cielo del ser humano, o en los otros cielos para el ser humano, es el alma. El alma es la parte que conecta nuestro ser que habita en esa otra dimensión con esta dimensión natural y terrenal. Con el tiempo, por ejemplo. No sé si ustedes sepan, pero el alma no tiene, más bien, la percepción del tiempo se la debemos a nuestro cuerpo material. Y eso no lo dice la Biblia, eso tal vez lo dijo fue Albert Einstein. Pero donde no hay materia, no hay tiempo. Y el alma habita, o más bien cuando abandonemos esta morada, que es este cuerpo, el alma se va a ir a habitar un lugar que no es material y que por ende en ese lugar pues no va a haber tiempo, carecerá del concepto del tiempo, la eternidad. En la parte del Apocalipsis en la que un ángel gigante levanta la mano y jura por Dios que ya el tiempo no será más. Uy, increíble, ¿no? Sí, no me acordaba de ese texto. que el ángel toque la última trompeta, el misterio de Dios se revela. Uy, qué maravilla eso. O sea que el tiempo dejará de existir, como quien dice, ya no habrá ni siquiera cuerpos, ni materia, ni nada. Estaremos en lugar donde no hay tiempo. Bueno, ahora el alma, por tanto, habita aquí. Algunos dicen, y con mucha razón, que tal vez esté incluso acá en la panza del alma, como por acá hacia la panza, pero los que han visto almas, por lo menos Jesús cuando hablaba de las almas tenía apariencia humana. Dime. Yo vi mi alma y vi mi espíritu. Uy, Sí, yo vi
me salió como hasta por acá, Sí. y el espíritu. Y son o sea, lo que yo vi es una figura del mismo cuerpo mío, pero, o sea, es algo extraordinario. Es muy, 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 muy bonito. Qué Es algo bendición. lindísimo. Qué bonito. Bueno, pues ahora sí me das pie para pasar a la última parte, que es el espíritu. Ni siquiera pude hablar hoy de qué significa que se santifiquen, pero no importa. Yo sé que esto algunos lo sabían, pero no importa, no está de más, ¿cierto? Hablar de esas cosas tan profundas. Desde que el espíritu, la Biblia declara que cuando Dios le dio vida a Adán, Dios tenía el alma de Adán. Yo no sé cómo, pero la tenía, el alma. Dios creó a Adán. ¿En dónde creó a Adán? No les pregunto a ustedes, ¿dónde creó a Adán? En el corazón. No, no es. Alex era el único que sabe la respuesta. No, Dios formó a Adán en el Edén. Que eso está en Génesis capítulo 2. Lo formó. Pero Dios creó a Adán en Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 lo creó y le dijo, los bendijo. Es más, lo dijo varón y hembra, los creó y los bendijo. Luego en el capítulo 2 lo forma. Y eso sí ocurre en el huerto del Edén. Lo forma es que cogió barro, o sea, el cuerpo. Del barro iba a sacar el cuerpo. Luego él cogió y metió, yo no sé cómo metería el alma, no sé, ahí sí qué pasaría. Metió el alma. Ahora quedó una amalgama, una mezcolanza entre alma con un cuerpo hecho a partir de átomos de carbono. Básicamente átomos de carbono y algo de nitrógeno y algo de oxígeno. Y adentro le metió un alma. Pero a ese ser todavía no tenía vida. De la misma manera que en Ezequiel 37 tampoco el ejército de Jehová tenía vida, aun cuando tenía cuerpo y había alma. Todavía no tenía vida, faltaba un tercer elemento y era el espíritu. Y ahí en Génesis capítulo 2 dice que entonces Dios sopló aliento de vida y fue en ese momento Adán un alma viviente. Porque una cosa es ser un alma, pero cuando el alma se mete dentro del cuerpo y recibe espíritu se convierte en un alma viviente. Y el alma viviente necesitaba era de espíritu. Es una parte de Dios. Eclesiastés, en ese último capítulo de Eclesiastés que les acabo de narrar también, y al igual que el capítulo 3 de Eclesiastés, nos dice que cuando alguien muere, esa persona, el cuerpo, vuelve a la tierra. El alma depende con quien haya estado. El alma depende a quien le pertenezca, para allá se va. Pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. No me tomo el trabajo de buscar los textos porque si no me demoramos. Dime. Yo me pregunto algo, o sea, aquí o sea, con respecto a lo que se está hablando de la ley del espíritu, ¿no? Sí. Cuando en algunas dicen, ¿cómo es Pedro? O sea, uno de los discípulos que va a enterrar a alguien, no recuerdo bien el pasaje, y le dice Jesús que deje que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O sea, de pronto saliéndome un poquito del contexto, o sea, me hacía una idea, digamos, de lo siguiente: cuando uno recibe pues, la sangre de Jesús, pues como que recibe de su espíritu, ¿no? Porque dice que en el espíritu, o sea, en la sangre viene el espíritu de Exacto. todo, ¿no? La vida, Sí. la Entonces yo vida. me pregunto algo, o sea, si uno recibe del espíritu de Jesús, ¿no? ¿Cierto? O sea, en ese punto ya como que Dios lo acepta a uno, Tal porque cual. Dios no ve a la persona, sino, pues Claro. pienso yo, ve como a su hijo, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde usted dice que pues Dios lo ve a uno santo, ¿no? Sí, aunque lo que tú dices también es súper pertinente porque, o sea, cuando Jesús hablaba de que deje que los muertos entierren a sus muertos, él estaba hablando en un sentido como entre metafórico y espiritual, porque estaba diciendo que las personas que no estaban en Dios, que no lo tenían a él, estaban muertas, pero uno las veía y estaban vivas. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Al fin qué? ¿Están vivos o muertos? Es como el mismo dilema que entró Nicodemo. ¿Cómo así, Jesús? O sea, si yo ya nací, ¿cómo así que necesito nacer de nuevo? Porque resulta que la Biblia habla que hay dos clases de vidas y dos clases de muertes, correspondientes para cada clase de vida. Existe la vida natural, que es la que estamos hablando ahorita, pero existe la vida, otro tipo de vida que Jesús definió como una vida espiritual. Resulta que, eso sí me parece muy interesante, es que, a ver, para explicarlo sin extenderme mucho. Hay una muerte para el cuerpo, entonces ya todos lo sabemos, ¿no? Esa es la muerte natural. La muerte para el cuerpo es que el cuerpo cesa sus funciones naturales y el espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán sale y vuelve al Padre. Y se acabó. Ahora, para responder eso, quiero terminar con la idea. Y entonces, en otra parte, la palabra va a declarar que no hay que comer sangre de animales.
porque en la sangre de los animales es en donde va la vida del animal. Entonces es lo que a mí me hace suponer que el espíritu realmente está en algún lugar entre la sangre y el alma. O sea, recorre todo el cuerpo a la larga, porque la sangre recorre prácticamente todo el cuerpo. Y en donde no llega sangre roja, al menos llega fluido extracelular. Y entonces en ellas es donde está almacenado de alguna manera el espíritu de Dios, el que da vida. Y entre ese punto y el alma, ahí está el espíritu, como entre ellos dos. Ahora, claro, existe un segundo tipo de muerte, que ya no es donde cesan las funciones biológicas del cuerpo y el cuerpo vuelve al polvo. Porque al fin y al cabo todos van a resucitar, todo ser humano va a resucitar en algún momento, en su debido momento. Pero eso sí no toca hablarlo hoy. Es la muerte del alma. Es que Jesús lo dijo en estas palabras en Mateo 10. Dijo, no temáis al que mata el cuerpo solamente, sino temed a todo aquel que pueda destruir, a aquel más bien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, temed a Dios. Y ese versículo está tal cual así en la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Y a pesar de que está así, está el espíritu de error que hay en esa secta, que ellos siguen diciendo que el alma y el cuerpo son lo mismo. Pero Jesús dijo que no. No teman al que mata el cuerpo solamente, sino que puede destruir también el alma y el cuerpo, pero en el infierno. Y esa es la muerte segunda, según Apocalipsis. La otra muerte es aquella en la cual muchos ya están, aún estando en vida física. Están en muerte segunda ya. Y tienen que escapar de esa muerte segunda. Porque como, claro, en el mundo espiritual no hay tiempo, ellos ya están en el infierno. Ya lo están, si murieran hoy, ya lo estaban ahí, ya estaban ahí. ¿Y qué ocurre? La muerte segunda consiste en que ya no se separa del espíritu que Dios dio en nuestra sangre, sino que se separa del espíritu de Dios en nuestra alma. Porque si hay una vida para el cuerpo, la vida para el cuerpo necesita de un soplo de Dios, que Dios da a cada criatura. La vida para el alma es el Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando alguien cae en el lago de fuego y azufre, cuando caigan allá, significa separación absoluta del Espíritu de Dios por toda la eternidad. En otras palabras, la ausencia del Espíritu Santo en una vida garantiza la muerte segunda. Es eso. Entonces, personas que no tengan el Espíritu de Dios en sus vidas, por más de que estén vivos, su alma estaba ya muerta. Y son los muertos que entierran a sus muertos. O sea, y ahí me cabe otra pregunta, perdón, Sí. la insistencia, ¿no? Pero bueno, usted dice que, o sea, para que todo, o sea, para que el cuerpo funcione, digamos así, Dios sopló aliento de vida en Adán, ¿cierto? Sí. Pero para que esta persona se salve y inicie su proceso de santificación, es necesario que Dios otra vez, o sea, le dé su espíritu a la persona, ¿cierto? Exacto. Entonces podríamos decir que aunque hay espíritu, Dios puso en nosotros espíritu, o sea, aún no estamos, o sea, salvados, ¿cierto? Exacto. Es que, Pero, sí. o sea, como que en el momento en que usted acepta a Jesús y empieza a caminar, o sea, Dios pone de su espíritu para darle vida a su alma, digámoslo así. Ahí ya viene la cosa que tú estás diciendo, que esa es más profunda, pero mejor que le hagas la pregunta con eso, es la claridad queda más clara. Claro, la deducción que hay que sacar ahí es que no es lo mismo la persona del Espíritu Santo al soplo de Dios, al aliento de vida que da Dios. Es más, puedo ir más allá. Según la Biblia, Firulais, el perrito, tiene vida porque en Firulais hay un aliento de vida. Pero ese aliento de vida no salió directo de la boca de Dios. Es más, vamos a hablar una cosa aquí más profunda todavía, ya que planteaste el tema. Todas las criaturas que habitan este planeta, esto que voy a decir sería genial en History Channel, estarían felices oyendo lo que voy a decir. Todas las criaturas que están en este planeta tienen un origen extraterrestre. Alienígenas ancestrales, que se llama el programa. Todas las criaturas de este planeta tienen origen extraterrestre. La vida en la Tierra fue una vida que fue inseminada, no salió fruto del azar. Y eso lo dice la Biblia y alienígenas ancestrales. Ellos creen que fueron los antiguos astronautas los que trajeron la vida a la Tierra. Entonces resulta que los animales, el soplo de vida, Dios depositó en la Tierra una porción como de espíritu, de aliento de vida sobre la Tierra y lo colocó en la misma Tierra. Eso es lo que algunos que no están en el Evangelio le llaman el espíritu de la tierra. Algunos le llaman Gaia, otros le llaman la Pachamama y esas cosas. Hay un espíritu que le da vida a la tierra. No sé, ahora esto va a sonar más loco, pero es que el planeta Tierra
desde un punto de vista un poquito, si somos más flexibles científicamente, tiene vida en cierta manera. No una vida como biológica como la tenemos, pero tiene algo de vida de alguna forma. Tiene un núcleo que está caliente y en ella hay espíritu. Las estrellas tienen vida, aunque no es una vida como nosotros la entendemos, pero ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea que eso es lo que hace funcionar, digamos, la vida de los animales, de las plantas, lo que hace fructificar. Ahí te me adelantaste. Perdónale, yo meto la cuchara. La Biblia también menciona que la tierra dio animales según su especie, ¿no? El mar dio animales según su especie. Exacto. O sea, cada lugar está regido como que la vida brotó porque Dios dio un soplo hacia la tierra. Y ese soplo fue lo que hizo la explosión cámbrica, por ejemplo. La tal famosa explosión cámbrica, que es la ciencia todavía como que no se explica por qué la vida, si fue un evento aleatorio, porque comenzó de un momento a otro, así, como que explotara. Como que fue como que un momento, no, si fuera un evento que hubiera sucedido aleatorio, tendría que haber ocurrido muchas veces. Pero quería decir algo y era que, bueno, el Eclesiastés dice que el espíritu del animal vuelve a la tierra, ¿no? Exacto. Que fue la que la dio. Desciende a la tierra, sí. Y también lo que dice la Biblia en Romanos, que la creación misma Gime a una. Por la manifestación de los hijos de Dios. Pero bueno, eso que tú dices también tiene una explicación en el pecado, porque el pecado causó que todo lo que estaba bajo la administración de Adán recibiera maldición y fuera tergiversado. Claro, lo que yo me refería ahí era que la tierra tiene cualidades como esas, como que gime y como que Sí, cala. sí, claro. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y a dónde va Firulais cuando muera? Pues no lo sé, no sé. Lo que sí sé es que el cuerpo de Firulais vuelve a la tierra y el soplo de vida que había en Firulais, pues vuelve a la tierra también. Ahora, volviendo al ser humano, el ser humano es la única criatura que bíblicamente tiene su soplo de vida, al igual que su alma probablemente, no vienen de la tierra, provienen de otro lado, de Dios, de otra dimensión, como si lo quieren llamar así, del mundo espiritual. El alma del ser humano fue colocada en un cuerpo de barro. Y asimismo el soplo de Dios vino directamente de la boca de Él, o sea, Cristo, que Cristo es la boca de Dios. Vino de la boca de Él. Ahí vino el soplo de vida para el ser humano. Ninguna otra criatura tiene eso. Y esa es la razón por la cual entendemos bíblicamente que el ser humano tiene una singularidad biológica dentro de las demás especies de este planeta. Somos una especie que está muy por encima, no en lo intelectual solamente, sino que tuvimos la capacidad de poder tener conciencia de nosotros mismos, conciencia de un creador y conciencia de la existencia de un Dios. Y además hay algo curioso con el ser humano que no tienen las otras criaturas de este mundo. Y es que el ser humano está sobreadaptado, no sé si han escuchado ese término. El ser humano está sobreadaptado. O sea, la ciencia, yo no quiero discutir la teoría de la evolución, si falsa o verdadera, muy probablemente la mayoría de pastores estarán de acuerdo que es falsa la teoría de la evolución y que no venimos del chango y todo eso. No me voy a meter en esa discusión, pero la cuestión está en que el ser humano, o sea, si la teoría de la evolución fuera cierta, la teoría de la evolución dice que las mutaciones se producen a medida que una criatura se va adaptando a su entorno. Y la teoría dice que la criatura que evoluciona o se adapta, mejora un ambiente, tiene mayores probabilidades de sobrevivir. La otra que no se adapta también se extingue finalmente y muere. Entonces esas adaptaciones van generando cambios morfológicos generación tras generación hasta que finalmente ¡prum!, el ser humano. Pero hay un asunto que contradice eso totalmente y que la ciencia está desconcertada este día. Y es que lo que han encontrado estudiando gente autista y estudiando gente con daños cerebrales y cosas de esas, es que el ser humano tiene un cerebro sobreadaptado a este planeta. O sea, es como si el cerebro humano hubiera sido creado, hubiera evolucionado en un ambiente, en otra dimensión, y de pronto tuviera una cantidad de capacidades increíbles y de repente, sin ninguna razón que la evolución pudiera explicar, le hubieran apagado todos los switches. Se los hubieran apagado todos. Y le hubieran dejado solamente prendido, de 100 dejaron prendidos 5. Y nosotros todos los seres humanos tenemos un cerebro que es capaz de hacer una cantidad de cosas y solamente usamos una partecita. De hecho, había una vez escuchado un comentario que me hacía pensar en Adán, que un hombre que usaba su cerebro al 100%, ¿no? Sí. Y que tenía cosas extraordinarias, porque Dios le dijo que señoreara sobre las aves.
Sí, sobre los peces. Entonces yo increíble. pensaría que el hombre puede ir hasta abajo, Sí, podría estar arriba también, claro, podría tener sí. mucha fuerza. Sí, o sea, una cantidad de cosas rarísimas que incluso podrían rayar con nuestra propia idea de lo que sería natural y no. Por ejemplo, niños que nacen con autismo y resultan genios para la música, de un momento a otro, y la ciencia no sabe por qué salieron genios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿de dónde viene? Y descubren que todos los seres humanos lo tienen, pero lo tienen apagado. Y la ciencia dice, pero ¿por qué lo tenemos apagado? Si se supone que la evolución dice que somos tan inteligentes como el resultado de nuestra adaptación a nuestro entorno, ¿por qué tenemos todas esas habilidades apagadas? Y eso la ciencia no la ha podido responder todavía. Ahora, volviendo al tema, somos seres entonces multidimensionales. Y eso es lo que hace que tengamos cuerpo, pero también tengamos alma y también tengamos un espíritu. Y que ese espíritu, el espíritu que es como el soplo de Dios en nuestra vida, hace que nuestro cuerpo esté unido al alma y así pues sigamos con vida. Ya ahora pasando un poquito más a fondo, entonces el mensaje de la palabra que no lo pude dar, no sé si se dieron cuenta el mensaje realmente, era muy Cristian lo corto, dijo. era muy corto. Cristian lo dijo. Cristian lo dijo. Que usted decía que el espíritu, usted creía que el espíritu estaba en una parte muy dentro. Sí, Realmente el espíritu está alrededor de todo el cuerpo, ¿no? Porque es sí, la sangre la que tiene vida. sí, la que lo Hay carga. algo hay algo que, que uno pues entendía en la Biblia, ¿no? Leyendo la palabra, pues yo creo que la teoría, para mí es correcta, la teoría anglicana, ¿sí? Sí, Para mí es correcta y yo veo en la Biblia un respaldo muy poderoso acerca de eso. sí, Porque la Biblia dice que a través de la fe nosotros comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho a Fue hecho partir de las fue hecho y lo que no se de veía. Pues lo Dios. que se ve que es lo material, Sí, lo físico. Lo que no se veía pues es el reino de los cielos, el reino espiritual. Entonces, o sea, una vez incluso el pastor Pablo hacía una pregunta así en medio de una reunión que en ese momento esa pregunta me voló la cabeza a mí. sí, Me voló la cabeza. Él decía que dónde estaba Dios antes de crear el universo. Entonces uno no, o sea, una vaina muy conceptual de aquí, de la materia y de las cosas, del espacio y del tiempo, uno, es una pregunta que lo raya a uno, o sea, es una pregunta enloquecedora. Pero entonces al uno al ver esas cosas y entender que el universo fue creado, entonces uno comprende también que el universo espiritual existe desde la eternidad. Y cuando Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, y cuando el apóstol Pedro dice que el cielo y la tierra que vemos ahorita pasarán con un gran estruendo en el día del Señor cuando los elementos ardiendo van a ser fundidos, que nosotros esperamos de Dios cielos nuevos y tierra nueva. O sea, ahí describe claramente que todo eso fue creado. Pero me llama mucho la atención, ellos hablan de una explosión muy poderosa que le dio origen al universo físico que nosotros conocemos. Y leyendo el Salmo 29 me impactó mucho, ¿no? Porque el Salmo 29 habla acerca de la voz de Dios y muestra la voz de Dios como una caja de herramientas de los elementos que tiene una explosión. Tiene potencia, tiene gloria, tiene fuego, hace temblar. O sea, todo eso revuelto es como una explosión. Y leyendo en otros salmos, dice la Biblia que a tu voz subieron los montes, descendieron los valles, a lugares que tú le estableciste. Y también dice aparte que le puso término a muchas cosas, a las cosas de los cielos, como ahí yo entendería que son como lo que son las leyes de la física, de la termodinámica y las leyes de la gravedad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay unas formas muy eso. Pienso yo que Dios le ha mostrado a los científicos como unas puntas para que ellos descifren muchos embrollos para revelarse a ellos, para que ellos puedan encontrar a Dios, como dice Romanos. Y hay un tipo que decía que la vida comenzó en el agua, un tipo de los que habla también de la evolución, que la vida comenzó en el agua. Y uno lee la Biblia y efectivamente la vida en la tierra comenzó en el agua. bueno, pues ahora yo creería que para darle, más bien dejar la conclusión del día de hoy, más bien dejémosla abierta, con una pregunta. Y es la siguiente, el texto bíblico decía, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado, dice ahí, ¿sí lo vieron? Entonces lo terminamos de leer. Se santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Perdón, dice, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora la pregunta es, dejémosla abierta. ¿Qué significa que todo vuestro ser sea santificado? ¿Qué significa que Dios santifique el cuerpo? ¿Qué significa que ahora Dios empiece a santificar el alma? ¿Y qué significa ahora que Dios empiece a santificar el espíritu? ¿Qué significado tienen esas tres cosas? Voy a dejar la pregunta abierta, pero voy a dejarlos para que cada uno de nosotros lo pensemos por un momento, si tenemos el tiempo de meditar en esta palabra. Pero cuando alguien santificaba algo, lo apartaba y lo separaba para Dios. Se lo entregaba de alguna manera a Dios. Entonces ahora la pregunta es, ¿en qué consiste esto? ¿Qué puede consistir esto de la santificación del cuerpo y ahora la santificación del alma y la santificación del espíritu? Bueno, si el tiempo nos lo permite, entonces en nuestro próximo programa. Yo la verdad yo pensé que eso iba a ser algo muy fácil de decir, pero no, es bastante largo de explicar. La verdad es bastante largo. Creo que voy a tener que tomarme un tiempito más para hablar de eso. Yo no puedo hablar de ese tema en profundidad como lo es, pero tal vez sí quiero invitarlos a que lo pensemos, ¿sí? O sea, Dios nos está llamando a nosotros. En otra palabra dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, que nos llame a que nosotros empecemos a limpiar nuestra vida, a apartar nuestra vida. Nuestro cuerpo es digno de ser apartado para Dios, al igual que nuestra alma y al igual que nuestro espíritu. Entonces, pues, pensemos en eso, ¿vale? De pronto, ¿cómo sería, en qué consistiría eso? De que el cuerpo se aparte para Dios. ¿Qué significaría separar o apartar el cuerpo para Dios? ¿O separar y apartar el alma para Dios? ¿O santificar el alma? Pues bien, dejemos eso para otra ocasión, para más adelante, si el Señor así nos lo permite, listo, pero pues para lo que pensemos. Igual creo que es de mucho provecho hablar de estas cosas, aunque a veces no entiendo yo mismo ni por qué había que hablarlas. Honestamente yo quería hablar era de esto último, pero de pronto el Espíritu Santo se quería hablar y explicar estas cosas, no sé, quizás por razones que están ajenas a mi conocimiento, pero pues más bien oremos y demos por terminada la reunión de hoy. Y con la ayuda de Dios, pues no sé el que quiera hacer. Vamos a orar de una vez, ¿sí? ¿Están listos? Señor eterno, Padre de los cielos, Señor mío, yo quiero darte las gracias por la vida de quienes hemos venido esta noche y quienes estamos acá en este lugar. Señor eterno, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú ahora en todos nosotros empieces a avanzar en nuestro ser, en nuestra parte interna, empieces a avanzar, como cuando tu presencia y tu espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ordenando las cosas que estaban desordenadas y llenando las cosas que estaban vacías. Yo te quiero rogar ahora, hoy en el nombre de Jesús, Señor, por mis hermanos que estamos acá y por mi propia vida, Señor, yo me coloco, Señor, junto con mis hermanos delante de ti como tus hijos. Y te pido, mi Señor, hoy en el nombre de Jesús, que nos ayudes, mi Señor eterno, precioso Padre, a colocar en nuestra vida, Señor, el orden tuyo, que empieces a ordenar, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, nuestras cosas, Señor, cada vez más profundas y más íntimas. Te pido, Dios Todopoderoso, que a todos los que estamos en esta casa, en este lugar, nos empiece, Señor, a dar un discernimiento, Señor, cada vez más profundo acerca de nosotros mismos, Señor, de cómo estamos, de qué tenemos, Señor, de qué nos falta, Padre, de qué está bien en nuestra vida y de qué está mal, Padre, aún más importante. Padre, que nos ayudes a transformarnos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, deposita una unción preciosa, una unción nueva en ellos, una unción nueva en nosotros, una unción nueva, Señor, en todos nosotros, para poder cambiar, para poder, Señor, ser transformados, Padre, para asimismo poder crecer, Señor, en autoridad, para poder crecer, Señor, en unción, para poder crecer en el poder de lo tuyo, Señor. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que nos ayudes a entrar en tiempo, Señor, como de examinarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra, como de conocernos a nosotros, Señor, y poder sacar las cosas, Señor, que todavía pudieran haber estado escondidas profundamente y ocultas. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender por qué somos como somos, Señor, y poder ser limpios, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, yo no quiero irme todavía, Señor, sin antes que tu presencia a todos nosotros venga, nos unja,
con algo nuevo, con algo especial, con algo nuevo, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Úngenos con algo especial, con algo nuevo esta noche, Señor. La unción tuya, Señor, pudre los yugos, dice tu palabra. La unción tuya pudre los yugos, dice tu palabra. Yo te lo ruego ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, tu unción rompe yugos y cadenas internas, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser, Señor. Padre, tal vez habían bloqueos en nuestra vida, como que no dejaban que saliéramos en ciertos aspectos adelante, Señor, o hacia tu propósito, pero tu unción misma nos revela que era lo que no lo dejaba salir adelante en nosotros, y lo rompe, y lo destruye, Señor, y lo quema, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora ayúdanos, Señor, a conocernos, a cambiar, a limpiarnos, Señor. Te lo pido, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te lo pido, Señor Dios Todopoderoso, Señor eterno, Señor hermoso, y te doy la gloria y te doy la honra en esta noche, Señor. Juntamente con mis hermanos que estamos acá, Señor, te pedimos ahora, mi Rey maravilloso, que nos guardes en el camino cuando salgamos de acá, nos guardes de todo peligro, nos guardes de toda acechanza del diablo, Señor, y nos guardes de toda cosa que nos pueda llegar a distraer de lo tuyo y de hacer tu voluntad. Te lo pedimos esta noche, Señor. Nosotros creemos que tú tienes, Señor, ángeles a nuestro alrededor, que tú envías a protegernos en el camino, que tú envías a protegernos, Señor, cuando lleguemos a casa, que guárdenos nuestra familia, Señor, nuestra economía, Padre. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo robo, todo sabotaje y todo saqueo espiritual en contra de nuestras familias y nuestras propias vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo problema, toda contienda que se quiera levantar del diablo a través de nosotros mismos o nuestros familiares se rompe y se destruye en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y hoy te doy las gracias, Señor, y hoy te pido, mi Señor, ayúdanos y llévanos a todos nosotros, Señor, hacia ti, mi Rey. Te lo pedimos, mi Padre, te lo pedimos esta noche, mi Señor hermoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdanos y protégenos, Señor. Y Padre, nos vamos de este lugar en tu bendición, Señor. En tu bendición, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, mi Padre amado. Gracias, mi Rey. Amén